Iglesia, buenos días. Buenos días. Ya podemos decir iglesia. Sí, Sí, ya somos de más de tres, sí. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, pues estamos aquí ya terminando este estudio de vivir con un propósito. ¿Verdad? Pero este tema tiene más que ver con el propósito de Dios que con el nuestro. Estamos en la última sesión, que es un propósito ejemplificado. Así que esta mañana vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta el 11, para concluir este tema de vivir con un propósito. Y es nuestra oración que en realidad este estudio por las últimas 5 semanas, 6 con esta, nos haga reflexionar, nos haga pensar en realidad cuál es el propósito de cada uno de nosotros como creyentes. Así que pues vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tú sigues siendo bueno. Tú siempre has sido bueno con nosotros, Padre. Tú sigues mostrando tu amor, tu misericordia para con nosotros. Lo vemos a través del más grande sacrificio, Padre, que podamos experimentar en este mundo. Al que tu Hijo muriera en una cruz por cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué es que estamos nosotros en este mundo, en esta tierra? ¿Para qué es que tú nos creaste y nos diste la vida? ¿Para qué es cada situación que hemos podido vivir, experimentar, atravesar? ¿Para qué ha servido todo eso? Nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar en realidad cuál es el propósito para el cual tú nos creaste. Bendito Dios, es nuestra oración que este estudio en realidad nos abra los ojos espirituales de cada uno de nosotros. Que podamos entender, Padre, cuál es ese propósito. Y no tan solo entenderlo, sino que podamos vivirlo. Que podamos poner por obra, Padre, cada talento, cada cualidad que tú nos has dado, para tu honra y tu gloria. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que nos hables, que seas tú el que nos guíe, nos dirija, Padre, y que toda palabra que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, vivir con un propósito ejemplificado. ¿Qué quiere decir eso para nosotros esta mañana? Ejemplificado. Que se vea, que en realidad nosotros lo estamos mostrando a través de nuestro diario vivir. En otras palabras, que estamos siendo ejemplo a alguien más. Y yo creo que esta cita que vamos a leer, o estas citas en el libro de Filipenses es muy acertado con el tema. Porque al parecer esta iglesia estaba viviendo una vida con propósito. Esta iglesia, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, estaban viviendo una vida ejemplificada, un propósito ejemplificado. Estaban, en otras palabras, de acuerdo a lo que Dios los había llamado. Pero la pregunta para nosotros es esta mañana es: ¿eres ejemplo en tu fe y práctica hacia otros? El escritor nos está haciendo una pregunta profunda, que si en realidad nosotros somos un ejemplo de fe, que si en realidad nosotros en nuestra práctica, en lo que hacemos, estamos siendo ejemplo para seguir esa fe. Es una pregunta que tenemos que hacernos y que nosotros mismos tenemos que darle una respuesta. Si en realidad estamos siendo
lo que hemos sido llamados a hacer. Mire lo que nos dice el escritor en este pasaje. Comienza con una pregunta. ¿Has pensado que la adoración sucede los domingos en la iglesia? En otras palabras, el escritor nos está diciendo, tú piensas que la adoración solamente sucede dentro de la iglesia, que solamente los domingos es cuando sucede. Porque si es así, Debe ser a todas horas. en todo tiempo, en todo lugar. Porque si ese es nuestro pensamiento, que la adoración solamente sucede dentro de la iglesia los domingos, bienvenida. Dice, eso es notado al creer que solo algunos trabajos glorifican a Dios. ¿Verdad? Entonces, en el pensamiento de aquellos que creen que la adoración solamente sucede el domingo en la iglesia, tal vez en su mente también piense que algunos títulos, algunos trabajos, solamente algunos glorifican a Dios. Como el ser un pastor o como ser un evangelista de tiempo completo. Ser un misionero. Pensando como los cristianos domingueros nada más. En otras palabras, aquel que piensa que la adoración solo sucede el domingo en la iglesia, está pensando que el trabajo de evangelismo, que el trabajo de compartir es solamente del pastor. Y no debe de ser así. Todo debe de ser para la gloria de Dios. No importa lo pequeño o insignificante de lo que hacemos. Debe de realizarse para exaltar su nombre. Que las palabras de Pablo a los colosenses resuenen en nuestra vida. ¿Cuáles son esas palabras de Pablo a los colosenses en el capítulo 3, verso 17? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La idea principal que podemos ver en este tema que vamos a ver esta mañana es que Dios es glorificado cuando vivimos un propósito centrado en Cristo. Dios es glorificado cuando vivimos un propósito centrado en Cristo. Podemos recordar las palabras que dijo el apóstol Pablo ahí mismo en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21. Llegó un punto donde el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que el apóstol Pablo entendía lo que era vivir una vida con propósito. El apóstol Pablo llegó al entendimiento de cuál era el propósito para el cual él había sido creado, él había sido rescatado, él había sido restaurado. Y era para vivir para Cristo. Así que hermanos, hermanas, quiero invitarlas al libro de Filipenses capítulo 1. Si alguien le da lectura, verso 1 al 5, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Sí podemos ver de la manera que el apóstol Pablo inicia esta carta a la iglesia de Filipenses, de Filipos. Él, como en todas sus cartas, se presenta. Pero a diferencia de muchas de sus cartas, aquí introduce y presenta a Timoteo.
¿verdad? Y dice Pablo y Timoteo. Pero en esa carta de presentación, en esa introducción, podemos ver que a diferencia de muchas personas que nos hacen saber su título en esa presentación, en esa introducción, ¿verdad? Por decir, muchas personas se presentan, yo soy fulano de tal, soy tal y por cual, y hago aquí esto y lo otro, y este es mi título, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo, de entrada se presenta, él presenta a Timoteo y dice, este es mi título. Somos siervos de Jesucristo. Este es el título que nosotros tenemos. Esto es a lo que nos dedicamos, esto es lo que hacemos. Así como en muchas de sus cartas el apóstol Pablo ya lo había hecho. Pero no vemos que se echa flores. No vemos que se envanece o que se llena de ego. Sino que dice que somos siervos de Jesucristo. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano y hermana? Que somos esclavos. Que somos sirvientes. Este es al Dios al cual servimos. Esa es su carta de presentación. Esa es la introducción que él da en esta carta a la iglesia de Filipos. Aquí ellos se caracterizan como servidores, o podríamos ponerlo de otra manera, como esclavos de Jesucristo. Reconoce que solo sirven a Dios y lógicamente les hablará de parte de Dios. Reconoce que ellos son siervos, que ellos son servidores de Jesucristo. En otras palabras, les hace saber cuál es su título. El apóstol Pablo aquí reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos hace saber a quién le sirve. El apóstol Pablo reconoce a Jesucristo como Señor y se dirige a todos los santos. Es decir, ¿cuáles santos? ¿Quiénes son los santos? Aquí a los que se refiere el apóstol Pablo, dice a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los que están apartados, separados para Dios. Amén. Amén. Pero mire lo que dice un poquito más adelante. Con los obispos y diáconos. Hace resaltar algo aquí. Que dice que a todos los santos en Cristo Jesús, que están en esta iglesia de Filipos, que están ¿con quién? Con los obispos y los diáconos. Que están con aquellos que ya tienen otro título, como ser sacerdotes, como ser pastores, como ser obispos, como usted quiera llamarles. Ellos ya tienen su título, porque al final de cuentas siguen siendo servidores de Dios. Y los diáconos, que también ya tienen su título. Y entonces, qué título le podemos dar a todos el resto de la congregación? Dice aquí el apóstol Pablo los llama santos. Aquellos que han sido apartados para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios. Eso quiere darnos a entender que en realidad ya llevamos una carga como creyentes. Que en realidad ya tenemos una responsabilidad como creyentes. No solamente los obispos, los sacerdotes, los pastores o los diáconos, sino cada uno de nosotros como parte de la congregación. Aquí el apóstol Pablo sí hace resalta esa separación entre obispos y diáconos y los santos, y lo que es la iglesia en general. Pero que al final de cuentas todos estamos dentro del mismo llamado.
el mismo llamado, tenemos la misma responsabilidad. Sí, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a los santos, es a la congregación. Es aquellos que han sido perdonados, que han sido redimidos, que han tomado ese lugar dentro de la iglesia, que en realidad han entendido cuál es el llamado para cada uno de ellos. Aquí el apóstol Pablo está considerando a la iglesia en general, pero quiere hacer una referencia de que algunos ya tienen un título específico y que algunos tal vez no tengan título, pero no dejan de ser parte de la iglesia, que tienen un llamado a servir a Dios, y por eso es que los llama santos. Verso 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este es un saludo típico que podemos ver en cada una de las cartas del apóstol Pablo. Pero sabe que no es simplemente un saludo, sino que está haciendo referencia a que todos somos partícipes de esa gracia inmerecida. De esa gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y de esa paz que solamente viene a través de esa relación con Dios. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es algo inmerecido, es algo que nosotros, no importa lo que hagamos, no podríamos alcanzar jamás. Que es solamente a través de lo que Dios Padre ha hecho a través de su Hijo. Esa es la gracia. Y la paz es a través de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que no es simplemente un saludo del apóstol Pablo. Él está haciendo referencia a lo que nosotros como creyentes podemos alcanzar a través de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está desbordando de gratitud por esta iglesia. Vemos en el versículo 3 que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo tiene un tremendo agradecimiento por lo que está sucediendo en esta iglesia. Y dice: y cada que yo me acuerdo de vosotros, o sea, ustedes están en mis oraciones. No haciendo referencia a que de repente se acuerda de ellos, sino que están en sus oraciones todo el tiempo. Porque él ha visto lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Pero Pablo simplemente está desbordando de gratitud por lo que Dios está haciendo. Reconociendo que Dios está obrando en ellos. Y eso llenaba su corazón de agradecimiento. No olvidando que todo es para la obra divina. Que todo no es para que ninguno de nosotros nos enaltezcamos de lo que Dios está haciendo, sino para que lo pongamos por obra dentro de la misma iglesia. Dice verso 4: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Podemos ver que el apóstol Pablo tenía en su corazón, tenía en su mente, tenía en sus oraciones a esta iglesia de Filipos. El apóstol Pablo estaba siendo testigo de lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia. Y de entrada se refiere a todos estos congregantes como santos. Como santos.
¿Sabe que alguna vez alguien me dijo eso? Dice, oiga, usted ya debe ser un santo. ¿Y por qué? ¿Por qué así? No, pues usted va a la iglesia entre semana, va el fin de semana, va a esto, va al otro, hace aquello. Pero eso no tiene nada que ver. Es que a veces la referencia de ser santo es que ya podemos hacer cosas fuera de lo normal. Y no es así. Aquí la referencia del santo, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, son aquellos que en realidad han entendido para qué han sido llamados. Que en realidad han entendido el propósito para el cual fueron creados. Y que es simplemente servirle a Dios. Servirle a Dios. Aquí vemos que había una conexión especial entre Pablo y esta iglesia. Pero ¿sabe cuál era esa conexión? Esa conexión especial que nos dice aquí en el verso 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Que en realidad estaban siendo unánimes, que en realidad habían entendido cuál era el principio del Evangelio. En realidad, ¿a qué se refiere el Evangelio? Y que esta iglesia lo estaba practicando. Y aún así el apóstol Pablo seguía rogando en sus oraciones con gozo por ellos. Dice, lo sigo haciendo, y dice, y lo he hecho desde el primer día hasta ahora. ¿Sabe que el apóstol Pablo ya había tenido experiencias con esta iglesia y nos lo descifra en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5, donde esta iglesia, dice, a pesar de su pobreza, a pesar de sus necesidades, ellos fueron más allá para ayudar, para apoyar a la obra. 2 de Corintios capítulo 8, déjeme dar lectura, verso 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, viendo lo que esta iglesia estaba haciendo desde su comienzo, vio que en realidad había en su corazón el deseo de servir a Dios. A través, aquí lo describe, a través del apoyo, a través del servicio, a través de ayudar a otras iglesias que fueron más allá de sus fuerzas, que dentro de su pobreza dieron con generosidad. Y aquí lo describe el apóstol Pablo de esa manera. Los filipenses ya lo habían ayudado, y es como lo describe en el 2 de Corintios. Desde el primer día vio el fruto de su servicio y amor por el Señor. Desde el primer día, pidiendo que les dieran el privilegio de ayudar. El escritor nos hace aquí nos remarca una frase, dice: qué bendición cuando los cristianos participan de la obra sin pretender una ganancia personal.
sin pretender una ganancia personal. Que en realidad es algo que viene del corazón, que en realidad es algo que fluye porque queremos servir a Dios, sin buscar algo personal. Tres puntos que podemos ver en este primer pasaje. El primero es que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo comienza en Él y todo es para Él. Así lo dice la palabra. Todo comienza en Él y todo es para Él. Nuestras vidas, nuestra salvación y nuestro ministerio. Todo es para Él. No es para nosotros. No es para tener un título más. No es para que en el momento que hagamos nuestra carta de presentación, como lo estaba haciendo aquí Pablo, digamos, este es mi título. Este es el que yo soy. No, Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy un esclavo. Yo simplemente soy un servidor del Señor. Punto número 2. Agradezcamos lo que Dios ha hecho en nosotros y sirvamos con gozo. Esa es la mejor manera de agradecer a Dios. ¿De qué otra manera podríamos nosotros agradecer a Dios lo que Él ha hecho? No hay manera de pagarlo. No hay otra manera de hacerlo sino simplemente agradeciendo a través de nuestro servicio con gozo. El cristiano debe de cultivar un corazón agradecido por lo que el Señor ya ha hecho. Un corazón agradecido. Tercer punto, Dios quiere que seamos partícipes de la obra del Señor en todo tiempo. Nunca seamos un tropiezo, nunca seamos un impedimento o estorbo, sino que siempre debemos de ser colaboradores fieles, sirviendo como un cuerpo delante de Dios. Un cuerpo. El apóstol Pablo lo define así en una de sus cartas, ¿verdad? Que somos un cuerpo, que tenemos diferentes apariencias, que servimos para diferentes cosas, pero que al final de cuentas venimos a ser uno solo. ¿Verdad? Dígame usted cómo funciona su cuerpo sin un pie, o sin un dedo, simplemente, o sin la parte de un dedo. No funciona igual, ¿verdad? No funciona adecuadamente, no funciona de la manera por la cual fue diseñado. La pregunta aquí: ¿agradeces siempre a Dios por su obra? ¿Estamos siempre agradeciendo a Dios por su obra, por lo que Él ya ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestra vida? ¿Sí? Entonces déjeme hacer la segunda pregunta. Aunque la obra no luzca como nosotros queríamos que luciera, porque Dios sigue obrando en nosotros, hermano y hermana. A lo mejor no va a lucir de la manera que nosotros esperábamos. A lo mejor no va a lucir de la manera que nosotros soñamos, porque a lo mejor decimos, bueno, mira, sí, yo quiero servirle a Dios, pero yo quiero ser un gran predicador, que todo el mundo me conozca. A lo mejor no luce así. A lo mejor no es de la manera que Dios lo quiere usar a usted. Por eso la pregunta es que si agradecemos siempre a Dios por su obra en nosotros. Y entonces la pregunta viene, sí, aunque esa obra no luzca como nosotros queríamos que luciera. No, hermano, pero mire, es que yo toda mi vida he estudiado, yo he querido servirle a Dios y ahora Dios me tiene aquí limpiando los baños de la iglesia. Ahí es donde Dios lo quiere usar. Gloria a Dios. O sea, a veces no entendemos de la manera que Dios nos quiere usar. Pero sin llegar a duda, Dios nos quiere usar. Dentro y fuera de la iglesia.
Como cristianos debemos de ejemplificar en nuestras vidas el Evangelio. En todo lo que hagamos, seamos testigos de Dios y la verdad de su palabra. De tal manera que nuestro servicio cristiano simplemente sea una adoración a Él. Que nuestro servicio cristiano simplemente sea una adoración a Él. Entonces podemos entender que la adoración no sucede nada más los domingos en la iglesia. Si en realidad entendemos que nuestro servicio a Dios es una adoración, entonces la pregunta tenemos que hacernos: ¿a dónde le estamos sirviendo? ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿Qué estamos haciendo para decir que estamos sirviendo a Dios? Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 6 al 8 de Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Amén. Okay. ¿Qué nos dice Pablo aquí en este versículo 6? Dice, estando persuadido de esto. ¿Qué significa eso? Estando persuadido. Es que alguien me persuadió. Convencido. Me convenció. Dice, el apóstol Pablo dice, estando convencido, estando seguro, teniendo la plena seguridad de esto. ¿Y cuál es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo simplemente nos está presentando aquí el carácter de Dios. El carácter de Dios a diferencia del ser humano. ¿Cuántas cosas hemos comenzado que no hemos terminado? ¿Cuántas cosas están en nuestra lista de hacer? Pensamos que las vamos a terminar algún día. El apóstol Pablo está diciendo, Dios no es como el ser humano. Dios, lo que Él comenzó y que es una buena obra, la va a terminar. La va a terminar en perfección. No tan solo que la va a terminar, sino que va a ser una obra perfecta. Oye, hermano, pero es que aquí eso no existe. La perfección no existe en este mundo. Para Dios no hay imposibles. Y lo que el apóstol Pablo nos dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo vuelva. Cuando Jesucristo vuelva, seremos irreprensibles, seremos delante de Él irreprensibles por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y que Él mismo terminará, porque Dios es un Dios de promesas. Y no tan solo que promete, sino que cumple. El apóstol Pablo simplemente nos hace saber el carácter de Dios. Pero Pablo veía en esta iglesia a hermanos y hermanas en la fe, con vidas con un propósito ejemplificado. En esta iglesia de Filipos, el apóstol Pablo en realidad estaba viendo que había hermanos y hermanas que estaban ejemplificando ese propósito para el cual habían sido creados. Haciendo referencia a Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Yo creo que muchos ya no lo sabemos de memoria. Mas buscad, dice primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas estas cosas serán añadidas.
El apóstol Pablo veía que en esta iglesia en realidad había hermanos y hermanas en la fe que estaban cumpliendo la palabra de Dios, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que era buscar primeramente el beneficio de los demás antes del propio, que era servirle a Dios de una manera que se viera. Y todo era para la honra y gloria de Dios. No estaban buscando un beneficio personal, no estaban buscando enaltecerse ni gloriarse de sí mismos, sino que solamente querían servirle a Dios de corazón. Verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Y todos somos partícipes de esa gracia, hermano y hermana, de esa gracia inmerecida, de esa gracia que viene solamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. El apóstol Pablo nos hace saber que Dios nunca deja las cosas a medias. Dios terminará lo que Él comenzó. Y lo que Él comenzó es algo bueno. Es una buena obra en cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué dicen? Que como dice el alfarero, que para poder moldear ese barro tiene que ser un barro bueno. Un barro que se deje moldear. Dios va a terminar su obra, pero la pregunta es ¿cuándo la va a terminar? En cada uno de nosotros. Dependiendo de nuestra actitud. Dependiendo de cómo nos dejemos moldear. Dependiendo del tiempo que le dediquemos. Dependiendo de si en realidad nosotros estamos enfocados en ese camino a la buena obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 7 al 9. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El don o sea que no nos falta, dice, ningún don. Ya Dios nos ha dado ese don al comenzar su obra en cada uno de nosotros. La pregunta es si nosotros lo hemos entendido. La pregunta es si nosotros ya lo estamos poniendo en obra ese don. Dice verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Y es a través del servicio que nosotros en realidad podemos poner por obra el propósito para el cual fuimos creados. Pregunta: ¿cómo está obrando Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Podríamos nosotros definir eso? ¿Podríamos nosotros el día de hoy decir, esta es en la manera que Dios está obrando en mi vida? Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Esto es lo que Dios me sigue llamando a que yo haga. Pero tal vez no lo he hecho. O tal vez estamos pensando que Él ya terminó su obra en mí. No, dice la palabra de Dios que Él terminará esa obra. ¿Cuándo? Para el día de Jesucristo. Para el día cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo nos llame.
¿Quién le da lectura a Filipenses 1, verso 9 al 11, por favor? Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Según Pablo, su amor debería de abundar en ciencia. ¿A qué se refiere? Esto denota una comprensión moral. La ciencia guía las acciones y las palabras de aquellos que son sabios. Guía las palabras y las acciones de aquellos que son sabios. Eso tiene que ver algo con nuestra conciencia moral. Eso tiene que ver que nosotros seguimos en el día a día mejorando. Seguimos cambiando para bien. Y esa es la oración del apóstol Pablo. Que cada día dice, vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Aquí la gente va a las escuelas y van 12, 14, 15 años, 16, 20 años para una carrera, para adquirir conocimiento. Pero aquí está hablando del conocimiento de Dios. Está hablando del conocimiento de la palabra. Está hablando que nosotros abundemos en las cosas de Dios. Mire lo que nos dice aquí un escritor que se llama Ralph Martin. Los cristianos, al parecer, tardan en aprender esta valiosa lección. La manera más eficaz de influir en otra persona es orar por ella. La manera más eficaz de influir en otra persona es orar por esa persona. Y si es necesario decir una palabra de reprensión o corrección, que se ore primero y luego se diga con amor. Y a veces los cristianos nos defendemos, no, es que la palabra dice que debemos de reprender y debemos de corregir. Sí, pero la palabra dice que lo hagamos en amor. Y a veces dejamos que la lengua se vaya. No, hermano, pero mire que usted está así, así, así. No, mire, el vecino, no, pero es que usted está en pecado y debe de hacer esto y lo otro. ¿Okay? Entonces, en lugar de traer a aquellos que están perdidos, los alejamos. Porque no hacemos una reprensión en amor. Porque ni siquiera hemos orado por aquella persona. Porque ni siquiera pensamos y planeamos qué es lo que Dios quiere de esta persona. Ese amor abundante en ciencia y conocimiento permitirá aprobar lo mejor, como dice en este versículo, y vivir de manera irreprochable para el Señor. Que Él nos encuentre debidamente preparados. Pablo los anima a vivir santamente, dando fruto mediante la obra de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, residiendo en ellos y con el propósito de dar siempre gloria a Dios. Entonces, estamos cerrando, hermano y hermana, este tema de vivir con un propósito. Este es el último tema. Un ejemplo, un propósito, un propósito, ¿cómo dijimos? Ejemplificado. En otras palabras, que hemos entendido el propósito y que ahora estamos siendo ejemplo a alguien más. Eso es vivir un propósito ejemplificado.
Pregunta: ¿estamos creciendo a la imagen de Cristo? Porque si es así, hemos entendido el propósito. Si estamos creciendo a la imagen de Cristo, hemos entendido el propósito por el cual fuimos creados. Y más allá, que ahora somos creyentes, que ahora somos cristianos. Ese es el propósito: vivir y crecer a la imagen de Cristo. Estamos buscando crecer en santidad para adorar a Dios. Porque esa es parte de nuestra adoración. Es vivir en santidad. Dios mismo nos ha llamado a vivir en santidad. Dice: sed santos porque yo soy santo. Estamos viviendo en ese camino a la santidad. Que Dios nos permita ser hombres y mujeres que cumplen su propósito mediante Cristo, honrándolo para poner el nombre del Señor en alto. Que nuestro objetivo simplemente sea vivir para el Señor. Que nuestro objetivo simplemente sea vivir para el Señor. Y como siempre, hermanos, me gusta cerrar con una cita bíblica, y es la que, en realidad, con la que comenzamos, en Colosenses 3:17. Mire lo que dice: porque si esto en realidad lo vivimos, es que quiere decir que hemos entendido cuál es el propósito para el cual fuimos creados. Mire lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el apóstol Pablo entendió eso, y en su carta, en esta misma carta a Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí, dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo entendió su propósito de vida. Que Dios me los bendiga.